Buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Hola. Hola a todos. Ya arrancamos un ratito. Hola, buen día, profe. Hola, gente, ¿me escuchan bien? Sí, se le escucha. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a seguir con el capítulo 4, que arrancamos la clase pasada ya con este capítulo, que es considerado bastante medular, principal en esta asignatura, porque es en donde nos adentramos ya al registro de las operaciones. Entonces, ¿qué hicimos la clase pasada? Analizamos muy detallada y pormenorizadamente qué efecto tenían esas operaciones, ya sea que llevaba a cabo el ente o los hechos del contexto que repercutían en el ente. Entonces, analizábamos todas esas, esperen que siga entrando, qué variación, o sea, qué efecto producían tanto las operaciones del ente como los hechos del contexto, producían en el patrimonio. Si esa variación lo afectaba nada más de una manera cualitativa, decíamos, o sea, nada más la composición, se cambiaba un elemento por otro elemento, o si a su vez no solo la composición, sino que afectaba
la cuantía de su patrimonio neto. Y eso nos llevó a clasificar las variaciones patrimoniales en dos tipos principales, las permutativas y las cuantitativas. Ahora bien, acá esto ¿para qué nos sirvió? Para ya adentrarnos de lleno en... Voy a compartir. Profe, se silenció. Sí, no se escucha, profe. Se muteó del Meet. Para que ande más rápido la internet y me muteé. Perdón. Ahí está. Bien. Ahora sí. Nosotros que estábamos ubicados en esta segunda etapa del procesamiento, ya propiamente dicho, de la información contable, ya habíamos visto como herramientas que utilizamos en esta etapa las cuentas, los registros, los medios de registro, y ahora lo que vamos a ver hoy en la clase es precisamente con qué método, o sea, con qué herramienta nosotros vamos a sentar esas operaciones, a registrarlas en los distintos libros contables. Entonces, en esos métodos, si nosotros nos remontamos a la historia de la contabilidad, nosotros ya vimos que hace mucho tiempo, por cierto, más de 500 años, hay indicios de que ya habían aplicado un determinado método para registrar las operaciones. Bueno, esto más o menos aproximadamente ocurrió entre los siglos XIII y el siglo XV. E incluso algunos autores reconocen esa etapa de la historia de la contabilidad con el nombre específico del periodo en que nació el método que recibe el nombre de la partida doble. Entonces, fue en ese lapso de tiempo donde se encontraron rastros de, tanto sea para llevar la contabilidad de la administración pública, como algunos particulares aplicaron este método de registración para llevar sus cuentas. Pero, claro, era algo disperso, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hizo en el año 1494 este fraile? Lo que hizo fue recabar todos esos distintos rastros del uso del método, lo resumió, lo mejoró, o sea, lo perfeccionó y lo publicó en ese libro tan famoso que se tradujo a todos los idiomas del mundo, y a través de ese libro fue que se dio conocida mundialmente ese método de registración. Ahí está el título en italiano de ese libro, que después se traduce. Y bueno, en ese libro sí sistematiza Pacioli las reglas de este método, que no fue el único método para registrar que hubo en la historia, porque se llama partida doble, pero antes de hubo otro que se llamó, por ejemplo, partida simple, e incluso hay otro que fue partida triple. Pero ¿por qué fue el que perduró hasta nuestros días y el que actualmente se utiliza mundialmente? Porque era un método bastante exacto, fácil de usar, que minimizaba cometer errores, los beneficios que brindaba para llevar la contabilidad eran muy superadores a los de los otros métodos.
Entonces, así fue que este es el método que se emplea para registrar toda operación en la contabilidad. Se llama partida doble. Si tuviéramos que definirla, diríamos que se trata de una técnica, una herramienta, ¿no?, que utilizamos en esta etapa que vimos, que nos permite, de una manera sistematizada, o sea, ordenadamente, reflejar la repercusión que tienen los hechos y las operaciones que afectan al patrimonio del ente en cada uno de sus elementos. Pero esa técnica, al emplearla, lo que permite, esperen que se agrega algo más, es que esa igualdad contable se mantenga siempre constante. O sea, que del lado izquierdo la suma de los valores sea exactamente igual al lado derecho. Eso fue lo que hicimos hasta ahora nosotros al ir registrando las operaciones, sin por ahí darle el nombre específico de que lo que estábamos aplicando era este método de la partida doble. O sea, inconscientemente ya lo fuimos usando el método, ¿no? Entonces, este método de la partida doble se dice que se basa en una, ¿se acuerdan la teoría contable esa que dijimos que la contabilidad como ciencia tenía una teoría contable? Entonces, este método se basa en una parte de esa teoría que se podría denominar teoría del débito y del crédito. ¿Y en qué consiste esta teoría? Tiene fundamentalmente tres ítems principales. El primero dice que el método de la partida doble parte de la igualdad contable fundamental. ¿Se acuerdan cuál era? Teníamos la igualdad básico-sintética, que era activo igual a pasivo más patrimonio neto. La igualdad dinámica, que ya ahí desagregábamos ese patrimonio neto en los resultados. Y la última de todas era la dinámica, pero acomodada de manera que del lado izquierdo y del lado derecho nos quedaran todos los términos sumando. Entonces, este método parte de la última de las igualdades, o sea, la fundamental, donde tenemos activo más gasto más pérdida, igual a pasivo más capital más ingresos más ganancias. Bien, segundo, ¿en qué otra cosa más se basa esta teoría? Dice que ese lado izquierdo lo vamos a denominar con la palabrita debe. Y el lado derecho con la palabra haber. Y por último, y bastante importante por cierto, este método lo vamos a emplear para anotar nuestras operaciones de manera que toda anotación yo siempre mantenga la igualdad. De allí el nombre del método. Doble serie de notaciones, o sea, por lo menos cada operación va a implicar una doble anotación. Dos cuentas mínimamente siempre vamos a emplear. Hay veces que vamos a emplear más de dos, pero siempre dos se van a usar. Y esa anotación se va a efectuar de manera que siempre se mantenga constante la igualdad. Y la suma de los débitos, o sea, las anotaciones que yo efectúe en el debe, siempre debe ser igual a la suma de los créditos, que son las anotaciones que realice en el año.
Entonces, como se basa en eso, en esa doble anotación, este método recibe el nombre de balanceante. Se asemeja imaginariamente a una balanza que nosotros, cuando notamos, siempre debemos mantener en equilibrio. O sea, como que el centro de la balanza estaría ese signo igual, de la igualdad. Y cada platillo de esa balanza estaría sosteniendo de un lado todo lo que se debita y del otro lado todo lo que se coloca en el haber, que se dice que se acredita. Entonces, si siempre tiene que estar en equilibrio, yo, ejemplo, si yo tengo un aumento de un activo, ¿qué va a pasar con el platillo de esta balanza? ¿Va a subirme o va a bajarme? O sea, pesa más de este lado, ¿no? Aumenta un activo, ¿no? El platillo va a ir hacia abajo. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Que se mantenga igual, compensar ese movimiento que se me produce en la balanza. Y para eso tendré posibilidades que tengo. Disminuir otro activo en la misma cantidad, ¿no? Ejemplo, me aumentaba el banco porque hice un depósito de dinero en efectivo. Entonces, disminuye otro activo. O me aumenta un activo porque compré mercadería y a su vez me aumenta un pasivo por el proveedor que le dejé de bien. O me aumenta un activo porque los socios aportaron dinero en efectivo. Ahí también esta balanza se me mantiene en equilibrio. O me hacen una donación en efectivo. Tengo una ganancia y me aumenta mi activo. Bueno, y así podemos ver cómo el procedimiento de la partida doble se podría resumir diciendo que los activos van a aumentar de este lado, del lado del debe. Pero si aumenta por un lado, obligatoriamente van a tener que disminuir por el lado contrario. Entonces, del lado del haber, vamos a tener las disminuciones. ¿Qué más? Del debe, habíamos dicho que también teníamos los aumentos de todo lo que eran los resultados negativos, los gastos y las pérdidas. ¿Y por dónde van a disminuir? Por el haber. Por el debe aumentan esas tres cuentas, esos tres rubros. ¿Y por el haber qué aumenta? Aumenta el pasivo, aumentan las cuentas de patrimonio neto y aumentan todo lo que sean los resultados positivos, ingresos y ganancias. Ahora, si aumentan por este lado, van a disminuir por el lado contrario, que es el debe. Entonces, viéndolo ahora en la igualdad fundamental, que es con la que nosotros vinimos trabajando hasta el momento, ¿no? Nosotros estamos cancherando hasta ahora en registrar la operación como la igualdad. Otra cosa no conocíamos por el momento. Entonces, aquí ya vamos estableciendo como reglas en la operatoria de las cuentas. Y decimos que todas las cuentas de activos, gastos y pérdidas comienzan sus anotaciones, o sea, la primera anotación que tengan o los aumentos posteriores que se produzcan de las mismas, se van a producir en el debe. Y las disminuciones, como acabamos de nombrar, van a ser en el otro plato de la balanza, en el haber. En cambio, las que se ubican del lado derecho de esta igualdad, las de pasivo, patrimonio neto, ingresos y ganancias, van a comenzar sus anotaciones y los sucesivos aumentos que tengan
del lado del haber. Y cuando disminuyan, lo van a hacer por el lado contrario, que es el debe. ¿Y esto a qué me va a llevar? Sabemos que el saldo de una cuenta es la diferencia, o sea, la resta entre la suma de un lado y del otro, del debe y del haber. Entonces, si estas que están de este lado dijimos que siempre aumentan por el debe y disminuyen por el haber, estas cuentas, las de activos, gastos y pérdidas, siempre su saldo se dice que va a ser deudor. Porque es lógico, ¿no? Si arrancan con anotaciones de ese lado y aumentan por ese lado, yo nunca voy a poder disminuirlas más allá de lo que tengan del lado del debe, ¿no? No puedo tener una caja en negativo. A lo sumo la tendré en 0, pero no me va a quedar. Entonces, estas cuentas que están del lado que tienen este tipo de movimiento, se dice que su saldo es deudor. Y las otras, que al contrario, inician y aumentan por el haber, su saldo se dice que es acreedor. Siempre proveedores va a tener saldo acreedor o 0 si no le debo nada. Y ahora pasamos a otra punto sumamente importante de este método de la partida de oro. Que muchas veces es preguntado en los exámenes. Le dicen, por ejemplo, ¿no? Me doy un ejemplo de pregunta. Mencione tres de las convenciones del método de la partida doble. O le ponen un verdadero y falso, o para completar, bueno, distintas alternativas. Entonces, convenciones, o sea, reglas en las cuales se basa el método para que funcione como realmente nosotros queremos, ¿no? Para que esa igualdad se mantenga constante, que la balanza esté siempre equilibrada. Entonces, convenciones del método. Se dice que para que este método funcione ok, bien, tenemos que disponer de un registro contable que como mínimo tenga 2 columnas. Una va a recibir el nombre del debe y la otra del haber. ¿Cuál era el registro contable que nos va a permitir contabilizar de manera diaria, cronológica y en el mismo orden en que se van sucediendo las operaciones? Ese era precisamente el libro diario, que era un libro indispensable. Toda organización que debía llevar su contabilidad no podía prescindir de este libro. Bien, ya ese punto lo tendríamos resuelto teniendo un libro diario. Segundo, las operaciones, ¿cómo se van a anotar en ese libro diario? De cualquier manera que a mí se me ocurra, redactando el hecho económico, no. Vamos a tenerlo que hacer de una manera sintetizada, ¿no? Y para sintetizar la información era que recurríamos al empleo de lo que se llamaban las cuentas contables, que esquemáticamente tenían una forma de una B, ¿no? Así hacíamos simplemente el esquema de una cuenta, donde de este lado, el izquierdo, vamos a tener el debe de la cuenta y el derecho, el haber. ¿Y para qué tiene estos dos lados diferenciados que se estarían correspondiendo a esos platillos de la balanza que vimos, que eran el debe y el haber? Porque de esa forma nos van a permitir anotar para cada una de las cuentas que empleemos de una manera separada los débitos
y los créditos que esa cuenta sufre. O sea, que tenga al cabo de las operaciones. Tercera convención. Cada operación dice que dará lugar a una o más anotaciones en el debe y en el haber. De allí era el nombre de partida doble, ¿no? Cuarto, al cabo de que yo registre cada operación, la suma de los débitos siempre debe ser exactamente igual a la suma de los créditos, para así comprobar que se cumple con el método. Después, eso es por cada operación, pero cuando yo termine de contabilizar todas las operaciones de un determinado periodo, ejemplo, de un mes, de un ejercicio contable completo, si yo agarro y sumo ese, vendría a ser la suma parcial que hice por cada operación, voy sumándola una por una, todas las sumas de esos débitos parciales y de los créditos parciales me tienen que dar también exactamente igual. Y con respecto a cada una de las cuentas que empleemos en el registro de esas operaciones, se dice que sumando los saldos deudores, eso me tiene que dar igual a la suma de todas las cuentas que tengan saldos acreedores. Esto que son las teóricas, las convenciones, lo vamos a ver con número 1 del ejercicio. Y ahí se van a dar cuenta, si se acuerdan de cómo vamos realizando el ejercicio, las convenciones estas les salen facilísimas, no se las tienen que aprender de memoria ni nada. ¿Qué más nos aclara allí la teoría? Bueno, nos lleva a recordar, por si no lo teníamos muy fresco, que una cuenta era el conjunto de anotaciones que se referían a un determinado objeto, ¿no? Ese objeto estaba identificado en el nombre que le dábamos a la cuenta. Este es el esquema clásico de una cuenta en forma de T, donde por un lado sumamos todos los débitos, por el otro todos los créditos, y el saldo surgía por diferencia, ¿no? Esto ya lo vimos en el capítulo 3. Entonces, cuando dijimos, esto se lo puse más que nada para que les quede como un recordatorio, que les aclare más esto, que habíamos dicho que todo lo que se encontraba a la izquierda, aumentaba por el debe, disminuía por el haber y todo eso. Bueno, entonces, si el saldo era la diferencia entre una columna menos la otra columna, esos saldos podían ser como: si los débitos son mayores a la suma de los créditos de esa cuenta, como en este caso, 1630 es mayor a 505. Entonces, el saldo, o sea, la diferencia entre ambos, que me está dando 1125, y qué tipo de saldo es. Se dice que es deudor o acreedor. No, es deudor, porque este lado, o sea, los débitos, fueron mayores a los créditos. Entonces, cuando esos débitos son mayores a los créditos, el saldo de la cuenta es deudor. Si se da al revés, que los créditos sean mayores a los débitos, el saldo es acreedor. Y cuando son iguales, la cuenta está saldada, o sea, en cero. ¿Y quiénes siempre tenían saldo deudor? Las cuentas de activo y las cuentas de resultado negativo. Y saldo acreedor, las de pasivo, patrimonio neto y resultado
positive. Esto ya lo mencionamos antes, pero esto es referido específicamente al saldo de la cuenta. Bien, entonces, ya conocimos en qué se basa el método. Y ahora pasemos a la acción. ¿Cómo contabilizamos? Que es lo que queremos nosotros, registrar las operaciones. Porque hasta ahora lo veníamos haciendo con la igualdad. Pero hay que agarrar una forma que sea un poco más sintética, rápida y dinámica. Y para eso se inventó este método que va a anotar las distintas operaciones y hechos a través de registros en el libro diario. Cada uno de esas anotaciones en el libro diario es lo que recibe el nombre de asiento contable. Esto es el esquema de un asiento en el libro diario, donde se suele poner arriba de todo la fecha en que tiene lugar la operación. También algunos incluyen acá un número para saber el número de operación que se trata. Después, de este lado, sea más orillada hacia la izquierda, se ponen las cuentas que se debitan. Se dicen las cuentas debitadas. Y del lado más orillado izquierdo, se ponen las cuentas que se acrediten. Se le suele poner una letra A adelante porque es una manera de diferenciar más o menos cuál se debita a cuál se acredita. Hoy en día, con todos los sistemas contables que uno emplea para el registro de las operaciones, esa A ya ha caído en desuso y prácticamente no existe, ¿no? Esto más lo hacemos nosotros, que lo tenemos que seguir utilizando de una manera manuscrita, ¿no? Manual, el registro. Pero sí se conserva el hecho que se orille para la izquierda y para la derecha. Porque visualmente ya nos da una pauta de cuáles cuentas se debitan y cuáles se acreditan. Para eso sirve. También se le podría agregar, si uno quisiera, acá el código de la cuenta. Era ese conjunto de números, ¿se acuerdan? Se usaban principalmente el sistema decimal, bueno, que salía del plan de cuenta. Acá irían los códigos de la cuenta y bueno. Después, este asiento de qué más se compone. Acá abajo se suele mencionar el comprobante que respalda esta operación. Y bueno, tenemos los importes que se debitan y los importes que se acreditan. De manera, siempre este asiento, que la suma de todo lo que se debite siempre sea igual a la suma de todo lo que esté de este lado, del lado del A. Ese es un asiento. Entonces, viendo esto, pero ahora con números. Pero que todavía entró. Con números, ahí les dan un ejemplo. Esta estaría en la página 133. Entonces dice, se compran mercaderías por 2.000 pesos a pagar a 30 días. ¿Cómo lo registrábamos? Eso a través de la igualdad. Nosotros, ¿qué hacíamos? Poníamos la igualdad y decíamos, bueno, mercadería me aumentaba en 2.000 y el pasivo, proveedores, me aumentaba por 2.000. Yo agarraba, sumaba y verificaba que la igualdad se me mantuviera constante. Eso nos permitió hasta ahora ir registrando las operaciones. Pero bien sabemos que toda empresa tiene un gran volumen de operación que debe registrar. Entonces, imagínense las empresas utilizando la igualdad para el registro de cada una, ¿no? Se volvería loca. Entonces, es que de
esta igualdad pasamos a realizar asientos contables en el libro diario, que no es más que sacar los datos de esta igualdad y reflejarlos a través de una acción, utilizando ya cuentas contables y acomodándolas en esa T imaginaria que habíamos dicho. Entonces, dice, se utiliza un libro diario a 3 columnas, porque ¿qué decía? Las convenciones. El libro mínimamente tenía que tener 2, el debe y el haber. Pero yo le puedo agregar tantas columnas como yo quiera y necesite. Por ejemplo, en este caso, le vamos a agregar una acá adelante. ¿Y para qué le agregamos esta? ¿Para qué nos va a servir? Porque nosotros vimos que si la empresa acostumbraba a usar subcuentas o cuentas auxiliares o analíticas, esta columnita nos va a servir precisamente para registrar la subcuenta, tanto sea que aumentan o que disminuyen. La vamos a poner en esta. Si disminuyen le ponemos un menos o paréntesis y la ponemos en esta primer columna. Entonces, me aumentan mercaderías. Mercaderías que antes en la igualdad lo hacíamos así simplemente. Acá ya tenemos que analizarla a nivel de cuenta. ¿Por qué? Porque tengo que decir, mercadería, ¿qué es para mí? Un activo. Entonces, ¿qué está haciendo esa mercadería? Está aumentando. Los activos, ¿de qué lado de la igualdad iniciaban o aumentaban sus anotaciones? Y eso lo habíamos visto acá. Decían, todo lo que estaba a la izquierda, cuando aumentaban, lo hacían del lado del debe. Entonces, ahora que tenemos que registrarlo en el libro diario, mercadería, que sabemos que es de activo, vamos a anotarla en esta columna, en el debe. No vamos a ponerla acá en el activo, porque tenemos que cumplir con las convenciones de este método de la partida doble, donde dice que todos los activos aumentan por debe. Bien, ya tenemos una parte de este asiento resuelta, pero partida doble mínimamente, anotar esta operación me implica 2 cuentas. Entonces, la otra cuenta, que también me está aumentando en este caso, es la de proveedores. Proveedores. Cuenta de pasivo. Los pasivos, ¿por qué lado aumentaban? Según me dice el método. Los pasivos, me decía, siempre comienzan sus anotaciones o aumentan del lado del haber. Entonces, voy al asiento y a proveedores lo orillo así contra más a la derecha, y para reflejar que está aumentando, lo que hago es anotarlo en esta columna que se llama haber. Y a su vez, pero esta empresa se ve que utiliza su cuenta para individualizar de qué tipo de proveedor se trata. Este se llama Bonito SRL. Entonces, proveedores. ¿Qué nombre recibía esta cuenta que era como la cuenta madre que reunía a todos los proveedores que tenía la empresa? ¿Qué tipo de cuenta era según su extensión? ¿Se acuerdan cómo se llamaban esas cuentas? Sintética. Sintética. Las cuentas principales, ¿verdad? Perfecto. Entonces, proveedores, que es la cuenta principal, la tenemos acá.
y la subcuenta la anotamos en un renglón más abajo y la ponemos en esta primera columna. También está aumentando. Entonces, ¿qué me decía el método? Acá estaría faltando, por ejemplo, el comprobante. Acá pondríamos, bueno, tampoco se lo está mencionando, pero iría según factura, número tal, ¿no? Ahí estaría completo este asiento. Entonces, este método me está diciendo que se cumple si la suma de lo que yo debité da exactamente igual a lo que yo acredito. Como vemos, en este caso está perfecto, ¿no? Pero hay casos que les digo que se complica y uno, por más que suma todo lo que hay de este lado, no da igual al otro, entonces hay indicio de que alguna cuenta está faltando. Bien. Ahí ya vimos el tema de lo que es el método de la partida. Vamos a hacer un ejercicio vinculado a esto. Un segundito. Muy sencillo, no es más que repetir lo que acabamos de ver. Pero bueno. ¿Ahí lo están viendo? Claro. Bueno. ¿Qué página es, José? Página 78 de la práctica. Gracias. Actividad 2. Bueno, a ver. ¿Qué nos pide este ejercicio que es súper fácil? Dice, solicita completar el siguiente cuadro y nos dice, nos dan una serie de cuentas y nos piden, estas cuentas tienen saldo acreedor o saldo deudor. Y después les piden una fundamentación, o sea, decir por qué tiene saldo deudor y por qué acreedor, ¿no? No es más que... Bien, arranquemos. Los escucho. A ver, es re fácil. Tienen ahí tengan la teoría abierta en la parte esta y ahí va a salir solo el ejercicio. Banco Macro, cuenta corriente. Deudor tiene saldo Deudor. Tiene saldo deudor, ¿verdad? Bien. ¿Por qué? A veces decir por qué de las cosas. ¿Por qué, Lourdes? Se escuchó bajito. Porque es una cuenta del activo. Perfecto. Entonces podríamos decir, tiene saldo deudor, vamos a ponerlo ahí, porque se trata de una cuenta de activo. Las cuentas de activo siempre tienen saldo deudor. Y si quisiéramos agregarle otra cosa más para complementar la justificación, decir, porque es de activo y porque siempre aumenta por el debe y disminuye por el deber. Perfecto. Cuenta ventas. Acreedor. Acreedor. Porque las cuentas de haber aumentan las cuentas de ingresos aumentan por el haber, perdón. Guillermo, ¿hablaste? Sí. Bueno, Guillermo. Perfecto. Es saldo siempre acreedor, siempre. No podemos tener ventas negativas, ¿no? Imposible. Y ponemos como justificación, las cuentas de ingreso siempre aumentan por el haber. Caja. Saldo. Deudor. Perfecto. Tampoco jamás podemos tener caja negativa, ¿no?
Y igual que el banco, es una cuenta de activos, aumenta por el débito, disminuye por el débito. Acá en el banco, ninguno me dijo la posibilidad que tenga saldo acreedor. ¿Puede tener saldo Apaguen los acreedor? micrófonos, chicos. Sí, se acopla. Cuando hablan ahí lo ¿Por abren. un giro en descubierto, profe? Eso mismo. Es, digamos, una cosa temporaria, ¿no? Que no se puede, el banco, o tenemos un acuerdo con él para poder tenerlo en rojo, pero es X cantidad de tiempo y nos cobra unos intereses impresionantes, ¿no? Por tenerlo así en rojo. Y si llega a cierre del ejercicio y tenemos un saldo en rojo, y como se trata de una cuenta de activo que bien sabemos que jamás puede tener un saldo acreedor, lo que se hace es reclasificarla, esa cuenta, o sea, se manda momentáneamente a otra cuenta de pasivo que es adelanto en cuenta corriente para dejarla expresada en el balance con un saldo en positivo. Pero el primer día del siguiente ejercicio se revierte inmediatamente y se vuelve el saldo en rojo. ¿Estamos? Entonces, siempre tiene, por su naturaleza, por ser de activo, debe tener saldo acreedor. Eso que tenga saldo acreedor es una circunstancia excepcional. Bien, mercaderías. A ver, Saldo deudor porque es del activo. Bien, Milagro, ¿habló? Sí, profe, sí. Sí, Milagro. Bien, deudor, al igual que el banco, al igual que caja, porque es una cuenta de... Perfecto. Capital. Saldo acreedor. Acreedor, porque Brian, acreedor. habla más fuerte, Brian, que no te alcancé a escuchar. Deudor había dicho ya. Pero bueno. ¿Capital? Sí. Sí, ¿viste? Falta que hablara para que salgan todas, encima todas mujeres te taparon. Sí. Bueno, entonces, ¿por qué te parecía que era deudora? ¿De qué lado de la igualdad se encontraba? ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? Y yo me lo imaginé del lado de que aumenta capital, entonces lo pondría al lado deudor y pondría a los accionistas del lado de la derecha, o sea, el acreedor, en el haber. No, es justo al revés. Justamente al revés. Ahora lo vamos a ver. Okay. ¿Por qué? Porque es patrimonio neto. Y las cuentas de patrimonio neto siempre aumentan por el lado del haber. Y accionista queda una cuenta de activo. El accionista le está debiendo a la sociedad. Nosotros tenemos un crédito contra el accionista que realice efectivamente su aporte. Entonces, ¿cómo es la contrapartida de ese compromiso que hacemos los socios? Estas cuentas aumentan por el lado del haber. Tienen saldo acreedor. Entonces, justificación es de patrimonio neto, aumenta por el haber y disminuyen por el haber. Proveedores. Acreedor. Este sí. No me equivoco con esta. Ahí sí, pegaste esta vuelta, Brian. Entonces, proveedores, siempre va a aumentar por el haber y disminuir por el deber. Y su saldo va a ser acreedor o cero si cancelamos todo y no le debemos más. Profe, Sí. esta de socio, la siguiente, ¿puede ser como el accionista que había dicho? Puede ser, nosotros la analizamos esta, creo ya. El socio, cuenta particular, puede ser, y ahí lo vamos a ver, puede tener saldo deudor o puede tener saldo acreedor. ¿Y por qué? Porque era el caso en que uno de los socios retiraba dinero de la empresa. En ese caso, el que está haciendo, le está debiendo, ¿no?, a la empresa porque se está llevando plata, ya sé, porque se la necesita y dice, bueno, yo la requiero para hacer un gasto mío particular.
o porque ya me estoy llevando a cuenta utilidades. Entonces, en ese caso va a tener saldo deudor. Es un crédito que la empresa tiene contra él, es de activo. Ahora, si el socio, por ejemplo, en X momento la empresa necesita dinero y el socio dice, toma, yo te lo doy. Entonces, en ese caso, la empresa es la que le está debiendo al socio. Va a ser un pasivo para la empresa y, por supuesto, como todo pasivo, va a tener saldo acreedor. Entonces, acá van los dos tipos de posibilidades. Yo ahí se lo puse. Cuando es de activo, va a tener saldo siempre deudor, aumenta por el deber y bueno, disminuye por el deber. Y cuando es de pasivo, va a tener saldo acreedor. Última. Gasto de comercialización. Por el debe, profe. Saldo deudor. Siempre aumentan los gastos por el debe. Perfecto, Brian. Los resultados negativos siempre tienen saldo deudor. ¿Por qué? Aumentan por el debe. Y antes en mi época que yo estudié, jamás se disminuían por el haber un gasto. Pero bueno, ahora lo admiten, que se haga una resta por el haber. Entonces, pero eso no quita que su saldo siempre sea deudor. Aumentan por el, esperen que ahí bueno, y acá podríamos tener, por ejemplo, una cuenta de ingreso, ¿no? De ganancia, no hay ninguna justamente. Esa, en ese caso, vamos a poner ejemplo, venta y donaciones recibidas, que de ganancia, ejemplo. Entonces, Venta sí estaba, profe. Ya la hicimos. Ah, venta sí, tienen razón, perdón. Entonces, esta sería donación recibida, que es una ganancia, y pondríamos esta, que es una cuenta grande. Y ahí creo que tendríamos las distintas opciones. Bueno, como ven es súper sencillo. Ahora vamos a sigamos en el tema, pero se lo plantean de forma verdadera y falsa. Este lo tomaron en el último examen del turno que pasó. Y aunque lo quieran creer, es tan sencillo así como nosotros lo dedujimos entre todos. ¿Los hicieron dudar? ¿Profe? Sí. Una duda. Yo me imagino que los ejercicios de este tipo no lo van a tomar de esta forma, sino que lo van a hacer en un asiento, ¿no? En el parcial. No, sí, No, te te pueden preguntaban Ah, si ¿sí? disminuía por el haber y aumenta por el debe. O te preguntaban si tenía saldo deudor o acreedor. Claro, porque Bueno. esto es un ejercicio de tipo teórico. No, vos, como te darás bien cuenta, no hay números acá. Entonces, es una forma de evaluar la parte teórica. Así que tranquilamente te pueden tomar uno de estos. Y te lo tomaban así precisamente en el último parcial. Le daban un verdadero y falso. Y les decían, la cuenta, documentos a cobrar, ¿puede tener saldo acreedor? Cuando te dicen así, como que te siembran la duda, ¿no? Porque vos empezás que te practicaste los 8 millones de asientos, ¿no? Que después vamos a ver que vamos a dar, y te entran a duda de decir, ¿puede haber algún caso que tenga saldo acreedor, documento a cobrar? Y ahí, Falso. Sí, pero empezó a decir, ¿y qué sé yo? Puede darse el caso. Y no, ustedes tienen que ir a la teoría tan simple que acabamos de ver de la igualdad fundamental, ubicarse, activo más gasto más pérdida igual a, y decir, no, ¿de qué lado está documento a cobrar? ¿Qué es documento a cobrar? ¿Qué tipo de cuenta es? Activo. La cuenta de Los activo. activos están Con saldo saldo deudor. de izquierda.
Y si es activo, Aumenta por el debe y disminuye por el haber. y por lo tanto tiene saldo de... Es falsa. deuda. Saldo de deudor. Ese es el razonamiento que ustedes tienen que hacer. No dudar porque les pongan así, les hagan tentarse de decir, ¿y habrá algún caso? No. Pero remítanse a la igualdad y con eso nunca se van a equivocar de decir si esa cuenta, qué tipo de saldo. Y esa es la justificación que tienen que dar. Es activo. Por lo tanto, si es activa y me comí una hincha, siempre va a tener saldo. Bien. Segundo, los aumentos de la caja se asientan en el haber. Falso. 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 Porque aumenta ¿Por por qué? el debe, siempre en el debe. Exacto. Milagro. ¿Habló? Sí, profe. Ahí Siempre está, en el debe, milagro. porque Exacto. Falso. Justificación. Se Porque trata es un de una activo, cuenta no de pasa nada. activo y por ser de activo, sus aumentos se asientan por el debe. Y sin más quisiéramos completar la respuesta, y sus disminuciones por El haber. ¿O cuál hubiera sido también una posible respuesta a esto? ¿Qué les parece? Esa es la que yo di, el justificativo, digamos. ¿Qué hubiéramos puesto? Porque acá esto, siempre recuerden que los verdaderos y falsos se tratan de afirmaciones. Ellos dan por cierto de eso. Los aumentos de caja se asientan en el haber. Entonces, ¿nosotros con qué le respondemos? Falso. Falso, los aumentos de caja se asientan en el debe. Eso. Y otra hubiera sido por el negativo, ¿no? Haber dicho falso, porque como es de activo, por el haber solo se asientan sus disminuciones. Eso hubiera sido otra posible respuesta. Pero bueno, la más sencilla es siempre por lo positivo y no por lo negativo. Bueno. Las cuentas ventas puede tener saldo deudor. Falso. ¿Falso? Falso. ¿Por qué? Porque... Joana. No. Marina. Sí. porque los ingresos aumentan en el haber. Sí. Y por lo tanto, ¿qué saldo tiene ventas? Acreedor. Exacto. Ahí estamos. Porque cuando ustedes le dan una afirmación así, una recomendación que yo les doy, apaguen el micrófono. Marina, apaga el micrófono. Ahí está, porque si no me siento yo en 3 dimensiones. Ustedes subrayan, si llegaron a la conclusión que es falso, subrayan, marquen, como ustedes ven, ¿cuál sería de esta afirmación la parte que es falsa? En esta caso, ¿cuál sería esta? Deudor. Esa sería la palabrita que está incorrecta en esta oración. Entonces, el justificativo sería volver a escribir la oración, pero con la palabra correcta. Entonces ponemos falso. Es de ingreso, por lo tanto, su saldo es acreedor. O también, la cuenta de ventas siempre tiene saldo acreedor. Cuenta capital puede tener saldo deudor o acreedor. Falsa también. Falso. Lourdes, No, me parece que puede ser positivo. ¿qué? ¿Romina? Sí, profe, yo dije falsa, sí. Falso. ¿Y por qué Romina? Porque es una cuenta de capital, perdón, porque es de patrimonio neto, siempre tiene saldo acreedor. Exacto. Acá como que les dieron las dos alternativas para confundirlos más todavía. Entonces, justificativo es falso, porque es de patrimonio neto y por lo tanto su saldo solo puede ser acreedor. No puede ser jamás deudor. Último,
La cuenta de obligaciones a pagar comerciales disminuye por el haber. Falso. 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 Disminuye la deuda por el debe. O aumenta Joana, por el haber. Guillermo. Falso. ¿Por qué? Porque aumentan por el haber y disminuyen por el debe. Exacto, está al revés, ¿no es cierto? Entonces, es falso porque se trata de una cuenta de pasivo y como tal, las cuentas de pasivo disminuyen por el debe. Lo que hacen por el haber es aumentar, no disminuir. Bueno, así tienen que ir analizando cuando les dan estos tipos de ejercicios. Ustedes se fijan. Y aunque le digan la palabra puede, eso los matan, porque ahí les hacen entrar en duda si está bien o mal, ¿no? Bueno, ustedes recuerdan la igualdad, recuerdan las convenciones que tiene este método de partida doble y no se van a poder. Eso sí, si se lo quieren estudiar, sí. Hay muchas excepciones, por ejemplo, como en la cuenta banco que por elegir en descubierto o en la cuenta de los socios. ¿Hay más muy excepciones poquitas. como esas? No, hay muy pocas. El banco, como dijimos, a los circunstanciales, pero si no, siempre tiene saldo deudor. Y la cuenta particular esa de los socios. Después prácticamente no hay otra que se dé el caso así de una doble posibilidad. Ahora que recuerde otra y que vayamos a emplear nosotros, no, prácticamente no hay ninguna otra. Lo que sí, después vamos a verlo en el ejercicio, hay cuentas, ¿se acuerdan de esas regularizadoras? Las que ajustaban a otra cuenta, estaban las que sumaban como intereses activos a cobrar. Entonces, esa cuenta, ¿qué tipo de saldo va a tener? El mismo tipo de la cuenta a la cual regularizan. Si están regularizando deudores por venta, una cuenta de activos, y que el activo siempre sabemos que va a ser deudora, interés activo por él va a tener siempre saldo deudor. Ahora, hay cuentas que son regularizadoras, pero que restaban, ¿se acuerdan? Que eran, por ejemplo, la monetización acumulada en los bienes de negocio. Entonces, como restan, van a tener saldo contrario a la cuenta en la cual regularizan. De que trabaja igual, ¿qué se deduce? Sí, yo tengo un rodado de activo, tiene saldo siempre deudor. Y vinculado con ese rodado, tengo la cuenta de amortización acumulada de rodado, que lo que hace es reflejar la pérdida que va sufriendo ese rodado con el tiempo. Como le resta a rodado, su saldo siempre va a ser acreedor. Esa sería como una particularidad en esto del tema de qué tipo de saldo tienen. Pero después, más nosotros no vamos a tener muchas más complicaciones. Bueno, Profe, eso, porque yo no lo vi, eso no está en la teoría, lo de las cuentas regularizadoras, lo que estuvimos viendo ahora. las cuentas regularizadoras, No, lo de los saldos que explicaste recién. mira, la regularizadora de activos, fíjate que tengo una sala página 88, ¿viste? Que analizaba la cuenta de amortización. Y no, la verdad que allí no quiero que salga bien, es verdad. Si querés agregar algo ahí, ya está. Y Claro, no, por eso yo para... tiene saldo siempre acreedor. ¿Por qué? Porque aumenta por el haber. Después, cuando vemos el asiento, ahí lo va a ver claramente cómo se registra una amortización acumulada. Siempre por el haber. Entonces, tiene saldo acreedor. No está, la verdad.
estaría bueno. Bien, volvemos a la teoría. Porque hasta ahora todos muy teóricos. Pero volvamos a la teoría alzada. Bien, y ahora vamos a ver lo que son. Ahí les menciono. ¿Cuáles serían esas operaciones más comunes o operaciones básicas en que va a registrar un ente y que componen el ciclo operativo que llevaba a cabo el ente durante la vida del ciclo operativo que acompaña que se componía de la venta, compra, pago, cobro, aporte de capital, retiro, ¿no? Realización de gastos. Entonces, esas operaciones, por un lado, van a estar a ellas dedicadas a obtener recursos de carácter permanente, que dan el aporte de capital. También esos recursos transitorios, ¿no? Que era la obtención de préstamo o la financiación que ofrecían los proveedores, ¿no? Y después tenemos todos los que integraban el ciclo operativo, ya sea por la compra y venta de bienes y servicios, y lo que hace específicamente al manejo de los cobros y quitadas. Estas citas, mediamente, son las que nosotros vamos a ver en la sesión socialista. Y ahí quería hacerte una breve introducción de esta anotación. En esa obtención de recursos permanentes, que son los aportes de capital, que bien sabemos que es un aporte correlativo, el bien del efectivo, el que los socios aportan bien, también pueden aportar un crédito o incluso una deuda. Y ahora vamos a ver con un ejemplo el caso de entonces, aquí en la teoría, esta está en la página 133 de la teoría. Dice que hay que registrar lo que es, por un lado, la suscripción. ¿Qué es? ¿Qué significa suscribir? Es ese momento en que los socios dueños de ese ente que se está constituyendo se reúnen, firman el contrato y se comprometen a aportar a esos socios dinero, bienes, después acabamos de decir. Entonces la suscripción es el compromiso. Se trata de un ente constituido por la forma jurídica de sociedad y vamos a ver nosotros vieron que sociedades había varias, ¿no? En el sector la ley general de sociedades había un montón. Bueno, nosotros no vamos a ver la administración de todos los tipos de sociedades. Nada más mencionamos estos tres posibles cuentas familiares para registrar el compromiso del portador. Si se trata de una sociedad anónima que está constituyendo, bien de estudiar que el capital anónimo está dividido o compuesto por acciones. Esas acciones no se individualizan a quién pertenece, digamos, así en ese momento de compromiso. Usamos una sola cuenta para registrar el compromiso de todos los acciones. Entonces, la cuenta que vamos a analizar es accionistas. En una sociedad de propiedad limitada,
generalmente el nombre de los socios y la producción, como el capital no está en acciones, sino vamos a poner papeles u otras suscriptas. En la sociedad colectiva también identificar cada uno de los socios que la compran. Y en vez de poner cuotas, como en el anterior, vamos a utilizar a lo que se llama cuenta a estos papeles no nos según el depositario tenemos reflejo. Bien, ese es el primer etapa. Usted va a hablar de las cosas, cumplir o sea, realmente hacer la llave que pone cual y ese segundo momento se llama integración de la casa. Viendo los números, ahí hay un ejemplo. Dice, se constituye una empresa bajo la responsabilidad de la sociedad para que no va a decir entidad de propiedad arriba, termina SRL, me vas a decir de algo que les parece. Porque acabamos de ver que no se trata lo mismo, la contabilidad, según qué sociedad. Entonces, ya nosotros rayamos, ¿qué se necesita hacer? La determinación representa el capital total y la necesidad que hay que encontrar. Es constituida por poderes socios, Ruiz, familias y cajas. Entonces, primero habíamos dicho que era la suscripción. Cada uno de los socios dice que van a acumular entre veces iguales, o sea, 150.000 dividido entre 3, lo cual nos da 50.000 veces a cada uno. ¿Cómo logramos que se señalan a la suscripción? ¿Qué acabamos de decir? Bueno, se trata de una suscripción. La web específica que utilizamos para la suscripción podría ser el nombre de la asociación seguido de la palabra una suscripción. Entonces, vamos a la acción. Los socios estamos por obviamente, por lo tanto, hasta que surgiese para la empresa un activo, un derecho. Los activos estaban controlados del DDR. Cuando lo notamos en esta columna. ¿Y cómo lo llamamos? Bueno, Ruiz, suscripción, campo, suscripción. Cada uno 50.000. Bien. Ahora, si la acción fuera ahí, ¿qué van a estar faltando? El lado del deber, ¿no? Ya le dije, la cambió de dice, por más la vuelta se ven la palabra se significa calibrar ahora se produce de un lado solo del lado del negro. Entonces, es eso, cada domicilio de teclada de la deber a algo. Este algo es precisamente el surgimiento de cada capital de la empresa, que era una cuenta de página de moneda, y la cuenta de página de moneda aumenta o inicia su registro del lado del AAB. ¿Cuánto de el activo? Bueno, el que figura 150.000 que la semana de P365. Bien, ahí. Ahora sí, nos da el deber y vuelve a ver. Entonces,
bueno, una cosa siempre nos olvidemos, porque si no, la sesión no es la completa, estaría adelantando la fecha de la sesión. Es el comprobante que nos sirve de respaldo a la reflexión. Siempre la excepción del total lo respalda una determinada conducta. ¿Por qué? Porque significa que tienen la información común que hacen nosotros. No vamos a agarrar un contrato ahí la carpeta que llamamos la probabilidad. No. Los buscamos interno y eso sí, lo vamos a tener con nuestros papeles de las plantas. Por tanto, no puede bien, Bien. Si queremos un poco más, analizarla, en términos de variación polinera, hagamos mucho que se espera la potencia inicial, ¿no? Con la cual arranca la defensa. Pero hay autores que admiten, como hay cuenta de parte de un modelo, tendría que hacer una modificación o posible aumentando el patrimonio, pero en realidad no aumentando la sociedad, porque antes segundo momento es el de orden. Bien, yo te lo prometí, bueno, ahora cumplí. Y eso lo vamos a reflejar en la Ruiz se comprometió a cobrar dinero por 50 años. Entonces, vamos a cobrar. Nos agrega dinero, los 50.000, los aumenta caja, que como todo en cuenta de todo, aumenta niveles. ¿Y qué vamos a hacer? Porque la cuenta esta de Ruiz fue cosas escritas, era una cuenta crédito. La vamos a dar por cancelada, porque ya cumplió con su deber de acción. ¿Para qué la vamos a entendiendo? Entonces, si la tengo que cancelar y disminuir, habría visto que la cuenta de algo vamos por el tema. Pero como había disminuirla, lo y desde allí, la ponemos acá, pero hay cosas escritas desde el lado del haber. Bien, vamos a ver eso. Rápidamente, ¿qué se compromete a cobrar? Un inmueble por 60.000 pesos. Bien, inmueble, entra, regresa al patrimonio, es cometido, como objetivo, aumenta el deber, y la cuenta de las familias la damos desde baja. También, por tanto, la ponemos en el aire. Ahora, si yo en este momento haría la suma de todos los materiales, todo el haber, no me está dando la partida doble. ¿Y por qué es? Porque no le sale ese tema. Pero él se había comprometido por 5 puntos. La diferencia, eso es evidente, es que sobre ese inmueble está pensando que sea una deuda de 20.000 pesos. Entonces, este es un ejemplo de cuando acá yo había puesto un ejemplo de que los socios en ese compromiso también pueden llegar a aportar un ejemplo. Entonces, cuando registramos esa deuda, que también está aportando el socio, como se trata de una deuda, pasivo y pasivo va a aumentar. Ahora, ustedes me habrán dicho, claro, es un pasivo,
En primer y principal lugar, no se trata de una deuda que contrajo esta empresa que ahora se está constituyendo, que es una SRL. No, ¿quién la contrajo? El César Ramírez. Esto es fundamental. Y segundo, que proveedores siempre vamos a usar cuando se trata de compra de mercaderías exclusivamente. Y esto, como vemos, es muy amable, ¿no? Entonces, usamos otra cuenta de pasivo que es la que se llama acreedores varios. Después podemos poner su cuenta solo o directamente ni siquiera, porque no se trata de un acreedor de la empresa. Estamos bien. Por último, vamos a hacer ese comprometido para vender. Es mercadería. ¿Por cuánto? Por 50. Mercadería efectiva, debe, le damos una baja a la cuenta campos, cuotas escritas por sí. Ahora sí, todo me debe, me da igual a todo me debe, está perfecta, retratada. Hay que comprobar de la operación y bueno, un recibo porque acá seguramente está interviniendo acá también ahí la mercadería, bueno, y el inmueble tal vez podríamos sacar en la multa, pero como hay acá en el juego hacemos el resto. ¿Y qué tipo de variación va a tener se trata? Y bueno, acá están aumentando activos. Acá más pasivo y acá era un cuenta activo, ¿verdad? ¿Qué están haciendo en este caso? Disminuyen. Entonces, tenemos activos que aumentan, activos que disminuyen y los pasivos que se están aumentando. Entonces, ¿cuándo? Mi primero en este caso es un día, no estamos dejando, no, sino que estamos cambiando un elemento por otro elemento de negativo o de positivo. Por lo tanto, es permititiva y al estar tocando los sectores de activo y pasivo es intersecto. Bien, ahí se los hice para que se regalaron esos dos momentos en la constitución de una sociedad. Y otra tipo de operaciones que van a presentar al ente en su vida diaria. La compra-venta de bienes civiles. Cuando se dice compra-venta, ahí les menciono, se trata de una única operación. Difícil porque siempre hay uno que está comprando y el otro que viene. Cuando se transacciona, cuando realmente existe una, se dice que la operación está perfeccionada, concluida. Y bueno, cuando hay un vendedor que transfiere la propiedad del bien a otro y hay un comprador que se obliga a pagar un precio por ese bien. Y el banco, como bien habíamos visto, al firmar el caso de que bienes en el medio, al firmar ese certificado, le está dando la conformidad al vendedor que ha recibido el bien, está de acuerdo con lo que pide, y eso también le suma ese perfeccionamiento de la recepción en conformidad del bien. La compraventa, ¿cómo puede ser? Al contado o a crédito. Corriente o documental. Bien. Muy básicamente, ¿cómo se registra la compraventa? Y nosotros ya lo habíamos visto, pero no con los asientos, lo habíamos visto con la igualdad. Registramos de manera separada lo que era, por un lado, el ingreso del precio de delantal. Eso lo registramos, aumentando la cuenta de activo, los deudores por venta, en el caso de que sea cuenta corriente, y aumentando
por el lado del haber con toda cuenta de ingreso, la cuenta de pareció como y ahora ver los ingresos está aumentando, modificador positivo. Y en un segundo momento registramos lo que era el costo de esa mercadería que estábamos vendiendo. Con un asiento sería costo de mercadería que era un resultado positivo, un gasto, y como todo gasto, aumenta por el debe, por eso es que lo ponemos en esta columna. Y la mercadería que se estaba yendo de la empresa, la estamos disminuyendo, y eso lo hacemos colocándola en el área. La variación modificativa negativa por ese gasto que está ahí. Por último, tenemos en este ciclo operativo, eso que compramos, vendimos, ¿no? Tenemos en el diario todo lo que son costos. Y bueno, según sea en efectivo o que nos entregan un cheque, va a aumentar caja y disminuimos ese deudor al cual le vendimos por el área. Y cuando ese bebé nosotros antes que pagamos, nos va a salir caja, si es efectivo, o banco, que nos tomamos un cheque para pagar, y el proveedor, para estar a nosotros cancelándole la deuda, va a disminuir. ¿Y por dónde disminuía? Por el lado del bien, ¿no? Por el lado contrario al valor aumentable, que era la deuda. Bueno, acá todo muy lindo, teórico, ¿no? Vamos a verlo con un ejercicio a ver qué seguimos agarrando un programa. ¿Hasta acá cómo vamos? Los escucho que se silenciaron. Para mí se fueron. Bueno, Vamos bien. como saben, siempre me paran en lo que no entienden y recapitulamos. No hay problema. Yo estoy con los conocimientos medio mezclados, profe. Sí. Creo que todo dice y media. Bueno, vamos, vos viste que vamos súper despacito. Sí, Para que él ya tenga una noción previa como para el otro que lo ve por primera vez. Y para aquel que lo ve en una primera instancia, yo sé que no es fácil. Yo lo digo así porque bueno, hace años que uno hace asientos y todo eso, pero aquel que lo ve hoy, por ejemplo, que recibe los términos estos, debe haber débito, crédito, deudora, que se te hace una mejoranza. Bueno, pero vamos a ver. Actividad 1, página, vamos a saltar a la página 87 del libro de la práctica. Y esto que vimos recién, de manera, vamos a decir, más teórica que otra cosa, vamos a ver con partiendo, obvio, de operaciones súper simples y le vamos a ir agregando condimentos. Le vamos a poner IVA, vamos a hacer operaciones que tengan más de una cuenta en el ciento. Bueno, se va a ir complicando. Por eso es importante que entendamos lo más simple para ir a lo más complejo. Actividad 1. Dice, la empresa Motorman se dedica a la reventa de motos y piden que registremos en un libro diario a 3 columnas, o sea, decimos 3 columnas, ya nos está dando inicio de que vamos a tener que utilizar subcuentas. Las operaciones que se citan a continuación. Luego de eso, nos piden que procedamos a la mayorización. Y por último, dice, compruebe que el método balancee. Primera operación. Ahí dice, libro diario. El punto A. El 3 de marzo
tenemos una factura original de Rosario Repuesto. Si dice original, ¿qué significa? Que nosotros estamos comprando, perfecto. Estamos recibiendo de parte del otro el original. Si es así, es porque estamos comprando, ¿no? ¿A quién le compramos? A Rosario Repuesto. ¿Qué le compramos? 4 motores. La empresa que se dedica a la reventa de motores, porque yo le recalco esto. Porque si no me hubieran puesto acá arriba a qué se dedicaba la empresa, esos 4 motores, yo digo, bueno, ¿qué los compró? Claro, exacto. Puede ser que tengamos, qué sé yo, camioneta para el reparto de la mercadería y estos motores sean para reemplazar, que se le fundieron justo el motor a todos los vehículos que tenemos. Entonces, es importante que nos aclaren a qué se dedica la empresa. ¿Por qué? Estos motores, como vemos, no son para reparar un bien de uso, sino que son para específicamente mercaderías. Exacto. Son bienes para la reventa. Los motores. ¿A cuánto? 2.500 cada uno. Vamos a tener que hacer 4 por 2.500. Bien, ya sabemos una de las cuentas, mercadería. ¿Qué está haciendo mercadería? ¿Aumentando o disminuyendo? Aumenta por el nivel. Aumentando. Bien. Segundo, necesitamos otra cuenta, ¿no? ¿Se la pagamos ya la mercadería o se la estamos dejando debiendo? No, entonces, si no la pagamos, sino que se la adeudamos, nos va a surgir una cuenta de pasivo que, como se trata de mercadería, la cuenta específica para ello es Proveedores. Entonces, ahora sí, vamos al asiento. Mercadería dijimos que estaba aumentando. Cuenta de activo aumentan por el debe. Mira que dice 4 motores por los mismos. Y proveedores también está aumentando. Pero como se trata de un pasivo, las cuentas de pasivos aumentan por el año. ¿Mi balanza está equilibrada? Sí, porque del debe es igual a lo que hay en el haber. ¿Qué más le tengo que poner a este asiento para que esté 10 puntos completos? Me pide que utilice una tercera columna, que la ponemos acá adelante. ¿Para qué? Para utilizar subcuenta. En este caso, vamos a tener una subcuenta. ¿Por quién? Por el proveedor. Rosario Repuesto, 10.000 pesos. Podríamos haber tenido también por el lado de la mercadería una subcuenta, ¿verdad? Si nos hubieran especificado, ejemplo, motor, modelo tal, tal, tal. Entonces poníamos como cuenta principal mercadería, como subcuenta el nombre o el código de ese motor que estamos comprando. Pero acá, como no nos dijeron nada, utilizamos solamente una cuenta sintética para mercadería. Profesora, una consulta. Si fuera una subcuenta de mercadería, ¿lo registrarías del lado izquierdo o del lado derecho? Siempre la subcuenta acompaña a la cuenta principal, o sea, la cuenta en la cual sumarizan. La principal es mercadería. Si mercadería está del lado izquierdo, la subcuenta de ella también la vamos a poner en un renglón abajo del lado izquierdo. Okay. Y lo pondríamos en esta columna. Ahí. Bien, último, nos falta qué comprobante respalda la operación. Según factura original, si tuviéramos el número, también se lo pondríamos. En este caso no. Bien, nos pide que vaya. Profe, sí. ¿El saldo de las cuentas se ponen ahí abajo en cada operación, en cada asiento? Espera. Este que yo puse acá no es el saldo de las cuentas.
¿Viste que te decía el punto 3, comprobar el método balanceante? Yo les puse esto acá, que no es más que la suma, ve que yo le hice doble clic ahí. De una columna y de la otra. Eso mismo. Pero... ¿Qué el método? Claro, lo que comprueba es que el debe y el haber en ese asiento también dan igual. Perfecto. ¿Se acuerdan? ¿Pero hace falta ponerlo o es solo para que nos demos cuenta? No, yo lo puse porque en este ejercicio te lo pedían, que dice compruebe, esté cumpliendo el método balanceante. Después, cuando nosotros hagamos los ejercicios y salvo que así específicamente te lo pidan, después no es necesario. No, para nada. Acá como recién lo estamos aprendiendo el método, es que no lo hacemos, pero después hay muchos detalles que se van simplificando en la registración. Entonces, una de las convenciones del método decía que en cada operación que registremos, el total de los importes registrados del lado del debe ser siempre igual a los importes registrados del lado del haber. Entonces ya estamos comprobando uno de los primeros principios del método. Bien, si quieren, a medida que vamos registrando, vamos haciendo el punto B, que dice mayorice las operaciones. ¿Qué es mayorizar? Era ir anotando en otro libro, que no era diario, sino que recibía el nombre de mayor, los movimientos que iban teniendo cada una de las cuentas que íbamos utilizando en esa registración. Entonces, por ejemplo, y es bueno ir haciéndolo a medida que hacemos las operaciones, porque es una forma de no comerse ninguno de los movimientos, pero eso como ustedes prefieren. A mí me resulta, por ejemplo, más práctico, pero a ustedes eligen lo que más les gusta. Entonces, vamos viendo mercadería. Mercadería, le abrimos lo que se llama un mayorcito, que esquemáticamente era la T esa, ¿no? Que tenía el debe y el haber. Y acá lo que por ahí le podemos poner es la fecha de la operación, porque nos sirve para ir guiándonos si contabilizamos todas las operaciones. Entonces, ahí le ponemos la fecha, 3 de marzo. Mercadería, ¿qué hizo? Aumentó por 10.000 pesos. ¿Por qué lado? ¿Por el debe? Por el haber. Por el debe. Entonces ya registramos 10.000 pesos. Listo, mercadería la dejamos por el momento ahí. ¿Qué otra cuenta entramos? La cuenta proveedor. Y también la subcuenta Rosario Respuesto Proveedor. Y les pide, proceda a hacer el mayor tanto de los mayores generales como de los mayores auxiliares. Los auxiliares eran para las subcuentas y los generales eran para las cuentas sintéticas o principales. Entonces, nosotros arrancamos por ir anotando en los mayores auxiliares. Ponemos Rosario Repuesto, entre paréntesis, para saber que se trata de un proveedor, y al igual que hicimos con mercadería, ponemos la fecha y ponemos qué movimiento tuvo. Y bueno, aumentó por el lado del haber 10.000 pesos. Bien, listo. Ahí ya estaría el punto A y el punto B para esta primera operación. Sigamos. Perdón, el saldo del creedor y el saldo deudor en el libro mayor en mercadería y en el auxiliar de Rosario eran saldos como previos que estarían. Sí, todavía bien. No lo vean. Yo porque tengo ocultado los movimientos. Y ya bien. Estaría sumando todo. A eso vamos a llegar, digamos, cuando terminemos de mayorizar todas las operaciones.
¿Estamos? Pero yo para hacer más rápido, porque si tengo que escribir, por ahí me demoro más. Profesora, Sí. entonces en el mayor solo se registra el movimiento del proveedor Rosario Respuestos, proveedores no. Ahora vamos a ver, espérate. Nosotros primero hacemos los auxiliares, que son los de la subcuenta. Después, cuando ya registremos todas estas operaciones que nos plantea el ejercicio, vamos a hacer el mayor, pero que se llama general, de la cuenta proveedores, en su conjunto. De ahí vamos a anotar, ahí vamos a ir poniendo, bueno, en proveedores, la cuenta madre de proveedores, esa cuenta. ¿Qué me incluye? Y bueno, me incluye a Rosario Repuesto, me incluye, en este caso tenemos a este solo, pero ahí va a estar la lista de todos los proveedores que tenga la empresa. Por eso era la que se llamaba, ¿se acuerdan ustedes? Que recibía también el nombre de cuenta control, porque la suma de todos los proveedores que tengamos me tiene que dar igual al saldo de esta cuenta madre, esta cuenta sintética. Pero ahora solo vayamos por los auxiliares. Después vamos a la otra, cuando terminemos de registrar todo. Segunda operación. Factura duplicado emitida a Funes por un motor, 3.000 pesos. Comisión contado se cobra en efectivo. A ver quién se anima a decir cómo sería el asiento. Caja venta. Perfecto, Anabela. Sí. Bárbaro, Anabela. Caja, ¿de qué lado? ¿Del debe o del haber? En el debe y venta en el haber. Perfecto. Estamos en un principio, para aquel que esto de los asientos lo están viendo por primera vez. ¿Qué es una factura duplicada? ¿Es una compra o una venta? Es una venta. La venta. Porque le estamos vendiendo a Funes mercadería, un motor, y nosotros nos quedamos con el duplicado y le entregamos a Funes el original. Eso que diga duplicado nos da indicio que se trata de una venta. Bien, entonces, la venta se registrará primero la parte del precio de venta que nosotros le poníamos a esa mercadería que estábamos vendiendo, ¿no? Entonces, hacíamos ventas y una cuenta de ingreso siempre aumenta del lado de la baja. Y esa venta acá ya nos está diciendo que en este mismo instante la estamos cobrando en efectivo. Por eso es que directamente ya utilizamos caja, ¿no? Está aumentando la caja por el debe en 3.000 pesos. Acá sería según factura duplicada y recibo. ¿No? Porque hay un cobro. Bien. Profe, Sí. acá por ejemplo puede haber una cuenta auxiliar si Funes Sociedad Anónima es un cliente que generalmente nos compra siempre, entonces hacemos una cuenta auxiliar. ¿O Sí, no? pero, exacto, pero ¿cuándo la utilizaríamos? Sí, acá, que nos dice se cobra en efectivo, nos hubiera dicho, se va, esta operación es en cuenta corriente. Entonces, en vez de caja, en ese caso, nosotros tendríamos que anotar proveedores por venta, como cuenta madre, y abajo, en el renglón de abajo, Funes Sociedad Anónima como subcuenta. Ese sería, Joel, el caso en que emplearíamos una subcuenta. Perfecto. Listo, listo. Pero acá, en este mismo instante, estamos vendiendo y estamos cobrando. Entonces, no empleamos ninguna subcuenta porque ya nos dio el dinero en efecto. Bien, ¿se cumple la partida doble? Sí, el debe me da igual que el haber. Mayorizamos esta operación. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, caja nos está aumentando por 3.000 pesos. Ponemos la fecha y el importe en el debe.
Y ventas nos está aumentando también por 3.000 pesos, pero en el haber, como toda cuenta de ingresos. Ahora, después de cada operación en que registramos la venta, venía registrar el costo, ¿no? De ese motor que se nos está yendo de mi patrimonio. Entonces, ¿cómo lo reflejamos? Costo de mercadería vendidas a mercadería. Y sería por 2.500. Perfecto, Brian. El costo es una cuenta de resultado negativo de gasto que, como toda cuenta de gasto, me aumenta por el debe. Y mercadería, que se me va, la vamos a disminuir. ¿Y por qué lado disminuían los activos? Por el lado contrario al cual había aumentado, que era el debe. ¿Por qué lado? Por el haber. Entonces, ahí me quedó plasmado cómo registramos el costo cada vez que vendemos. El comprobante que respalda esta operación, como se trata de algo interno nuestro, el otro no se entera en absoluto cuál había sido el costo de compra de mi mercadería. Entonces, el comprobante que lo respalda es una minuta contable. 2.500, se cumple la igualdad, bárbaro. Vamos a mayorizar. Entonces, acá me aparece una cuenta nueva que es costo de mercadería vendida. Ponemos la fecha y el importe por el cual surge esta cuenta. ¿Y qué más se nos tocó? Acá una cuenta que ya habíamos empleado cuando habíamos comprado, ¿se acuerdan? Entonces, ahora ponemos una disminución en esta cuenta. ¿Ven? Ahí responde. Bien, sigamos. Así vamos a ver de terminal. Recibo original de Rosario repuesto por 2.000 pesos en efectivo. De proveedores. Primero, Rosario repuesto, acá, porque ya lo habíamos visto, que se trata de quién era esto, un proveedor, ¿no? Rosario repuesto era un proveedor. Le habíamos comprado la mercadería. Entonces, acá, Rosario repuesto nos emitió un recibo que nos entrega a nosotros el original. ¿Y por qué nos va a entregar el original? ¿Qué estamos haciendo? Pagamos una parte de la deuda. Esa misma. Lo dijeron Brian, Anabela, lo dijeron un montón al unísono. Nos da el original porque le entregamos dinero nosotros, le dimos efectivo, 2.000 pesos. Entonces, él nos confecciona un recibo. ¿Qué cuenta está aumentando y qué cuenta disminuyendo? Proveedores a caja. Disminuye proveedores y disminuye caja también. Bárbaro, Ornella. Proveedores, parte de esa deuda que yo le debía está disminuyendo. ¿Por dónde disminuyen los pasivos? Por el debe. ¿Y con qué se lo estamos cancelando? Entregándole dinero en efectivo, sale la caja que va a disminuir por el lado del haber. Comprobante el recibo original, se cumple la partida doble. Bárbaro. Acá, como ven, usamos la subcuenta. Y acá yo me comí de ponerle un signo menos. Estamos, la subcuenta en este caso está disminuyendo en 2.000 pesos, porque estamos cancelando una parte. Vamos a mayorizar esto. El proveedor lo teníamos por acá arriba, ¿recuerdan cuando compramos? Entonces, acá ponemos la fecha y 2.000 pesos en el debe, ¿no? Porque está disminuyendo. ¿Y qué otra cosa más tenemos que registrar? La caja, que también está disminuyendo por 2.000 pesos. Ahí ya vamos armando los saldos de las cuentas. Creo que viene la última, no me equivoco. 5. Bueno, ahí justo yo ya avancé. Nota de crédito del Banco Macro, 500 pesos en efectivo. Siempre que había una nota de crédito bancaria, nos daba inicio
Un depósito. Que el banco nos aumentaba, ¿no? ¿Y por qué nos aumentan? Porque nosotros llevamos dinero en efectivo y lo depositamos en nuestra cuenta corriente. ¿Cómo registramos? Siempre un depósito en el banco. Profe, una pregunta. Sí. La nota de débito era, ¿no? El mantenimiento. Eso, cuando teníamos una disminución de nuestro banco por un gasto bancario, una comisión que nos cobran, un interés por descubierto, X motivo por el que nos restan algo, siempre es nota de débito bancario. Nota de débito, ok, gracias. Esta es nota de crédito, o también, ¿qué otro nombre recibía? Boleta de depósito. Boleta de depósito, perfecto. Bueno, entonces, nos aumenta el banco, acá aparece la subcuenta para el banco, y nos disminuye la caja por 500. ¿Se cumple la partida doble? Se cumple, está correctamente registrada, y acá tenemos un mayor auxiliar para la cuenta Banco Macro, donde vamos a anotar esta operación. Bueno, ¿hay otra? No. Esta fue la última. Entonces, acá nos piden que comprobemos el método de la partida doble. Nos queda como última cosa para hacer el tema de los mayores generales que yo le había dicho. Bueno, una vez que ya determinamos el saldo de todas las cuentas, que eso que era sumar todo lo que hay en el debe, le restamos todo lo que hay en el haber, es esto que aparece acá, y ahí determinamos cuál es el importe final al que llegamos. En mercadería nos quedaron 7.500, en caja 500, en venta nos quedó 3.000, bueno, y así con todas. Las que eran auxiliares, el saldo lo vamos a trasladar a lo que son las acá porque me quedó 8.000. Rosario repuesto, 10.000 menos 2.000, 8.000. Y no sé qué me está sumando acá. De esa mano, pero. Sí. No, ahí va los 8.000. Ahí. Sí, ¿verdad? No, acá me quedó. Ah, ahí estamos. No me acordaba lo que había dicho, perdón. Acá lo que traslado puede ser o el saldo final, que es 8.000, o también lo que puedo trasladar son la suma de cada uno de los subcuentas, 2.000 y 10.000. Entonces allí, para que me quede como más registro, cuáles fueron los movimientos del debe y del haber para cada uno de los proveedores. ¿Y no se puede hacer directamente el mayor general de proveedores? Sí, se puede, pero este ejercicio se los quiere como una consigna, ¿ve? Que les dice acá, proceder a la mayorización tanto de mayores generales y auxiliares. Cuando te lo pide así tan específicamente, sí, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Porque si vos me haces nada más que el de proveedor y te morfaste eso, te pueden llegar a poner o menos puntos o mal el ítem ese. Por más que llegue bien al saldo. Bien. Entonces, hicimos el auxiliar, trasladamos, en el caso de que tuviera más de uno, acá irían los otros, ¿no? Pero, sí. ¿Y podemos trasladar directamente el saldo de la cuenta auxiliar? También, exacto. Iría los 8.000, ponerlo ahí, en el haber 8.000. También. Pero como ven, siempre la suma de los saldos de las cuentas auxiliares debe ser igual al saldo final del que lleguemos de la cuenta sintética. Por eso estas cuentas recibían también la clasificación de cuenta control. De allí era que tenían ese nombre. Acá lo estamos viendo con nombre. Bien, ¿cuál otra cuenta auxiliar habíamos empleado? La del banco. Uno solito tuvimos, el Banco Macro.
traslado también el banco macro a la cuenta, al mayor general del banco cuenta corriente, vemos que coincide, listo. Esto porque es muy sencillo, pero imagínense cuando tengamos varios bancos, tenemos que ser muy prolijos. Bien, ahora ya tengo todos los datos yo para terminar con el punto C, que era la comprobación del método de la partida de. Uno de esos puntos era que en cada una de las operaciones vayamos comprobando que el debe me da igual que la. Eso da igual. Listo. Segundo punto que nos decía era que la suma de todos al cabo de registrar todas las operaciones nos diera igual toda la columna del debe con toda la columna del haber. Yo ahí no sé si ustedes lo alcanzan a ver. Si nosotros sumamos los 10.000, los 3.000, los 2.500, así, toda esa columna, nos tiene que dar el final, que en este caso da 18.000, igual al sumar toda la columna del haber. Nos dio igual, está todo. Y última comprobación que podemos hacer de que el método fue correctamente aplicado, era que decía que si al cabo del registro de todas las operaciones sumamos los saldos de las cuentas que tengan saldo deudor y sumamos las que tengan saldo acreedor, esas dos importes también deben ser iguales. Y bueno, ¿qué cuentas tenemos con saldo deudor? Mercadería, caja, la cuenta de gastos, tiene saldo deudor, que es costo de mercadería, y la cuenta del banco. ¿Cuáles tienen saldo acreedor? El proveedor, habíamos visto que quedan 8.000, la cuenta ventas, que es de ingresos, y ninguna más. Entonces, vemos que la suma de los saldos deudores y acreedores dan iguales. Así que lo verificamos a través de las tres posibilidades que nos menciona el método. Y allí estaría concluido este ejercicio muy sencillo. Tienen uno similar que es el 2, que es a continuación de ese, y ese les queda de tarea a ustedes para que los resuelvan. Es muy simple también, no les pide exactamente lo mismo. Así que, profe, ¿podría volver a explicar el asiento 5 de la nota de crédito bancaria? ¿Por qué disminuye caja y por qué se registra en la cuenta de bancos? Espera un segundo que justo dejé de compartir. Ahí. Bien. Ahí volvimos a la acá. Ahí. La nota de crédito bancario. Bueno, nos decía nota de crédito del banco macro, o sea, el banco macro nos confeccionó una nota de crédito o una boleta de depósito. ¿Y por qué motivo? Porque nosotros sacamos dinero que teníamos de la caja y fuimos al banco y lo depositamos en la cuenta corriente que tiene la empresa. Entonces, tengo que ver qué variación se me produjo en mi patrimonio, amor. Nos disminuye la caja, porque sacamos efectivo, abrimos la caja, sacamos plata, por lo tanto, la caja la tengo que disminuir. Es una cuenta de activo. ¿Por qué lado disminuían la cuenta de activo siempre? Por el lado del haber. Pero se me disminuyó el efectivo, pero lo puse en otro lado, en la cuenta corriente. Por lo tanto, al mismo tiempo nos aumenta otro activo, que es el banco. Como aumenta el activo, y yo sé que todos los activos aumentan